Todo lo rendimos a Él. Pueden sentarse, nuestros corazones están preparados para recibir la palabra. Así es que, por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Una aclaración: cuando dice se proponía sacarle, no se refiere a sacarlo de la cárcel, sino a sacarlo al pueblo para juzgarlo. Y obviamente si era posible matarlo, que era su deseo. Estaremos meditando, hermanos, en el tema el poder de Dios a través de la iglesia. Oremos. Padre Santo, estamos ante tu presencia en esta mañana. Damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu poder, Padre Santo, está aquí como estuvo con los discípulos. Nosotros somos tu iglesia, somos tu pueblo. Tu presencia es real, Padre Santo. Ahora te pido que tu Espíritu tome control de cada vida para que esa palabra pueda llegar a los corazones, especialmente aquellos que no te conocen, y puedan hacer su fe y puedan recibirte en sus corazones, porque para eso ha sido enviada tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la unción de tu Espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de Dios a través de la iglesia. Después de que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, los discípulos iniciaron inmediatamente su ministerio. Dios les había hablado a través de Jesucristo y les había dado claramente una misión para cumplir. Esto está en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos habían sido preparados para cumplir una misión. Jesucristo los había preparado. Habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, por lo que su ministerio empezó inmediatamente, e inmediatamente se empezaron a ver los frutos de ese ministerio dirigido por Dios a través del Espíritu Santo. Y 2 cosas se hicieron evidentes al principio, o desde el principio. Uno, que el evangelio que predicaban era respaldado por el poder del Espíritu Santo. Tomemos nota que dice que el evangelio que predicaban quiere decir que las maravillas, las manifestaciones, los milagros precedían o eran después de la manifestación de la palabra. La palabra era lo que anunciaba, la palabra era lo que ellos daban en el nombre de Jesús, y venía el respaldo a través de las manifestaciones espirituales, a través del poder del Espíritu Santo. Pero también otra cosa que se hizo evidente desde el principio es que la gente empezó a recibir ese mensaje y empezó a aceptar a Cristo. Una de las manifestaciones de que el evangelio es predicado en una iglesia es que la gente acepta a Jesucristo como su Salvador. Es que vienen almas y al oír la palabra reciben en sus corazones y creen y entregan sus vidas. Hoy en la mañana, en el primer servicio, tuvimos 4 almas para Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso es señal que Dios está aquí, que Dios sigue obrando a través de la iglesia, porque la iglesia está cumpliendo su misión. La misión de la iglesia es predicar
el evangelio a los perdidos. Por supuesto que esto no le agradó a los romanos ni a los líderes religiosos. Ellos se preocuparon porque pensaron que ese movimiento de Jesucristo se había acabado cuando lo mataron en la cruz del Calvario. Pero no fue así. Nosotros sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día y sabemos que luego ascendió a los cielos y dejó la autoridad en los apóstoles, en los discípulos, para que ellos predicaran este evangelio por todo el mundo. Entonces, las autoridades, tanto religiosas de los judíos como las autoridades romanas, estaban en contra de este movimiento. Por lo tanto, también desde un principio empezó la persecución a la iglesia. Primero mataron al primer discípulo que murió y que fue Jacobo, hermano de Juan, conocido como el primer mártir del evangelio a costa de los romanos. Recordemos que para este tiempo Israel no tenía rey y no tenía ejército. Dependían totalmente de los romanos. Los romanos estaban controlándolos y tenían su propio ejército. Y por otro lado estaban los religiosos judíos. Los religiosos judíos y los líderes romanos no se llevaban porque eran totalmente contrarios. Pero cuando se trató de la persecución de la iglesia, ahí sí se pusieron de acuerdo para trabajar juntos para perseguir a la iglesia. Y eso sucede también en el ámbito cristiano el día de hoy. Muchas veces el enemigo pone a gente de acuerdo cuando están en contra de la obra de Dios, o en contra de tu vida, o en contra de un creyente. Y de esa manera el diablo une aún a los opositores, a los contrarios, para atacar a los cristianos, porque el evangelio sigue siendo perseguido, no de la misma manera que lo fue en el tiempo de los romanos, pero el evangelio de Jesucristo sigue siendo perseguido de muchas maneras. Por eso los creyentes tenemos que estar alertas y tenemos que saber que hay un enemigo común en contra del creyente y en contra de la iglesia. Entonces, estos líderes se pusieron de acuerdo para empezar a atacar a la iglesia. Y de esta manera empezó la persecución. Después de haber matado a Jacobo, el primer discípulo que murió por la causa de Jesucristo, agarraron a Pedro. Pedro era para ese tiempo, ya era visto o reconocido como el líder de los discípulos. Una de las cosas que nosotros vemos, y lo vamos a ver más adelante en la iglesia, era la unidad de la iglesia basada en la dirección de los apóstoles, porque Jesucristo así lo había establecido. La unidad, el respeto y el sometimiento de los miembros de la iglesia a los líderes establecidos por Dios. Entonces Pedro fue encarcelado injustamente, simple y sencillamente por ser un predicador de la palabra. Pero veamos en primer lugar qué hizo la iglesia. Entonces, la unidad y la oración de la iglesia. Lo primero que vemos en la iglesia primitiva, como se le reconoce a los primeros cristianos, se les reconoce como la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia cristiana que empezó a desarrollarse después de Jesucristo. Jesucristo había dejado claro que los discípulos serían el fundamento de la iglesia, que a través de ellos Él edificaría su iglesia. Y la gente seguía las instrucciones de los discípulos, porque los discípulos predicaban la palabra de Dios y los miembros de la iglesia seguían las instrucciones que recibían de los apóstoles. Entonces, por eso es que apresaron a Pedro. Ustedes saben que muchas veces se dice, bueno, si agarramos a la cabeza, los demás van a caer. Y de esa manera le pusieron la mirada a Pedro y lo apresaron. Esto está en Hechos 12:5, el versículo siguiente a los que leímos. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración a Dios por él. Esto es muy importante porque desde el principio y hasta el día de hoy, la iglesia cristiana depende de la oración. La oración es la base de la iglesia.
Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, es una iglesia que conoce a Dios y una iglesia que espera la manifestación poderosa de Dios, porque tenemos un Dios poderoso. ¿Cuánto lo sabe? Y aquellos que conocen a Dios y que claman a Él son gente que conoce a Dios, porque a través de la oración le conocemos. Ahora, cuando hablamos de la oración tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente, incluso cristianos, que les gusta orar y en público y hacer mucho ruido y que la gente se dé cuenta que orar. No se trata de esa oración. En realidad la Biblia habla de la gente que es así, que le gusta dar a conocer que son más espirituales o que oran más que otros. Pero la realidad es que la verdadera oración se ve en los momentos difíciles, en la aflicción, en cada vida, en lo privado, cómo tú dependes de Dios, cómo tú buscas a Dios, cómo tú obedeces a Dios y cómo tu vida está dependiendo de Dios a través de la oración, cómo clamas a Él, cómo buscas esa oración, que es una oración sincera y genuina, donde se busca la presencia de Dios. La iglesia muestra su fe y su confianza a Dios a través de la oración. Pedro estaba injustamente en la cárcel y ellos pudieron haber buscado otros medios para liberar a Pedro. Ustedes saben que ya era un grupo grande en ese tiempo, ya la iglesia tenía más de 15,000 miembros solo en Jerusalén. Por lo tanto, bien pudieron haber hecho bulla, bien pudieron haberse unido, bien pudieron hacer una protesta o ir a la cárcel o ir a hablar con el gobernador romano, lo que fuera necesario para reclamar sus derechos, porque el otro había sido encarcelado injustamente. No tenían ningún motivo legal para ponerle en la cárcel. Sin embargo, la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Y esto es lo que debe hacer cada cristiano. Cada cristiano debe aprender a depender de Dios. Debe saber que la solución de sus problemas no está en sus recursos humanos, en sus conectes o en sus capacidades. La respuesta a los cristianos está en la oración. Esa oración que se hace con clamor y con todo nuestro corazón. La Biblia nos llena de ejemplos de varias ocasiones donde Israel se vio en peligro y clamaron a Dios con todo su corazón y Dios les contestó. Y la respuesta de Dios siempre es una respuesta sobrenatural, porque Dios no es hombre, Dios no actúa como actuamos nosotros. Dios es poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Su respuesta es sobrenatural, como lo fue en esta ocasión. Tanto la iglesia como los creyentes estamos en este mundo para cumplir los propósitos de Dios, para cumplir la misión de Dios en este mundo. Una manera de saber si una iglesia está actuando de manera correcta, si una iglesia está viva, es ver si esa iglesia está evangelizando, está alcanzando a los perdidos, está presentando el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que demuestra si esa iglesia está cumpliendo la misión. No importa cuánta bulla hagan, no importa cómo se muevan o lo que aparenten tener. Lo importante es que están ganando almas perdidas para Cristo. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, buscar a los perdidos y buscar que Cristo se manifieste a través de la iglesia, porque para eso está la iglesia. No estamos para cumplir satisfacciones personales o institucionales como cosas personales o materiales. Estamos para cumplir los propósitos de Dios en este mundo, y por eso nos reunimos y por eso nos organizamos en grupos familiares, porque queremos alcanzar a los perdidos. Muchas iglesias no se organizan por grupos familiares, porque organizarse por grupos familiares es bien difícil. Es bien difícil mantener la unidad en diferentes grupos. Pero déjeme decirle una cosa: de esa manera salimos de la iglesia y vamos a la calle, a las casas, a los apartamentos, a buscar a los perdidos, y los encontramos. Y muchos de ustedes que están aquí han venido por el trabajo evangelístico de los grupos familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso lo seguimos haciendo, porque estamos preocupados. No se me olvida, aquí está la hermana. En una ocasión, el día de evangelismo, salieron de la célula
buscar, ir a buscar a personas para evangelizar. Y no tuvieron ni siquiera que salir del edificio. Iban caminando del segundo nivel al primer nivel, bajando las gradas. Y en las gradas se encontraron a una pareja. Y esa pareja empezó a escuchar y empezaron a evangelizarlos. Y le empezaron a hablar. Y le dice la mujer, le dice al marido: ya ves que te dije, yo te dije que iba a conocer a una iglesia evangélica, que iba a ir a una iglesia evangélica, y ahora me doy cuenta que los que nos están predicando el evangelio son de una iglesia evangélica y vinieron a la iglesia y aceptaron a Cristo, y aquí están el día de hoy sirviendo a Jesucristo porque lo recibieron como su Salvador en los grupos familiares. Vivimos en un mundo que necesita conocer a Dios, y la iglesia, para mantenerse viva, tiene que mantenerse en comunión con Dios. Tenemos que mantenernos en oración y tenemos que mantenernos en contacto con los perdidos, porque de esa manera les damos a conocer el poder de Dios. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. No actuó por sus fuerzas, no buscaron ayuda de hombres, no buscaron ayuda de autoridades, como sucede el día de hoy. Cualquier problema, la gente lo primero que hace es ver quién le ayuda, qué recursos utiliza, qué medios utiliza para poder protegerse, para poder ayudarse. Pero el cristiano, el hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer es entrar en oración, es doblar sus rodillas y pedirle a Dios, porque Él es su Dios. Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario, y Él está esperando su intercesión para brindarle su respuesta. Dios quiere respondernos. Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere ver nuestro corazón inclinado a Él. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había una unidad y había una dirigencia que ellos respetaban, que era la dirigencia de los apóstoles. Ellos eran los que predicaban la palabra. Es la palabra lo primero que hay que predicar. Es el evangelio de Jesucristo el que hay que enseñar. No se trata de enseñar doctrinas falsas, es el verdadero evangelio, y usted lo puede comprobar a través de la palabra de Dios, si aquí en los grupos se predica el verdadero evangelio, porque esa es la responsabilidad de la iglesia. No predicar lo que creemos, lo que pensamos, lo que otros dicen, sino lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué sucedió entonces después que la iglesia hizo lo correcto? Unirse e interceder a Dios en oración. Una respuesta sobrenatural de parte de Dios. En segundo lugar, una respuesta sobrenatural de parte de Dios. La prueba de que la iglesia era una institución no establecida por hombres, sino establecida por Dios, es que Dios le respondió de una manera sobrenatural. Ellos acudieron a Dios. Dios es espíritu. La oración es el recurso más poderoso que Dios le ha dado a la iglesia. La oración es el uso de la fe en directa relación con Dios, en dependencia de Dios y en espera de que Dios obre a favor del cristiano. Por eso es que es necesario que sepamos que lo más importante para nosotros primero es recibir la palabra, creer la palabra, crecer en la palabra y luego ejercitarnos en la oración. Porque a través de la oración vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Deja de ser una teoría, deja de ser. Por eso me fascina ese pasaje donde los vecinos de la mujer samaritana le dijeron: bueno, tú nos has contado, pero ahora queremos probar nosotros mismos. Y fueron y hablaron con Jesús y recibieron a Jesús, y Jesús los bendijo, oró por ellos, los sanó, hizo maravillas
Jesús. Y luego regresaron con la samaritana y le dijeron: ya no creemos solo por tu palabra, creemos porque lo hemos visto y lo hemos oído. Cada quien necesita tener su propia experiencia, pero es otro cristiano el que le va a contar de Jesucristo, para que se interese, para que sepa. El creyente tiene que estar en comunión con Dios, el creyente tiene que vivir en oración, el creyente tiene que probar la mano poderosa de Dios en su vida. Lo que Dios ha hecho en su vida no es algo que usted se pueda inventar, no es algo que pueda ser su imaginación, es la realidad de su propia experiencia. Por eso el creyente debe compartir su experiencia personal con Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho en su vida es algo extraordinario, no podemos callarlo. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Cada uno de nosotros puede hablar de experiencias personales con Cristo. Cada uno de nosotros puede hablar de milagros que ha recibido de la mano poderosa de Dios. En esta iglesia hemos visto muchos milagros. Hemos visto cómo Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. En una ocasión fui al hospital. Me dijeron que un hermano había llegado de emergencia al hospital. Y llegué yo al hospital y me dijo: pastor, ¿sabe una cosa? ¿Y por qué está aquí? Le digo yo: ¿sabe, pastor, una cosa? Vine al hospital con el azúcar a más de 800. Usted sabe lo que eso significa. Eso significa una persona que está al borde de la muerte. De una manera milagrosa, ese hombre llegó. Le dice el doctor: ¿cómo llegó? ¿Cómo vino? Y él: bueno, pues yo soy cristiano, creo en Dios. Dio su testimonio y Dios lo sanó de la diabetes. Y el día de hoy son miembros de la iglesia que testifican del poder de Dios en sus vidas. No hablamos de teorías, hablamos de una realidad que hemos vivido y que hemos visto el poder de Dios manifestado en esta iglesia. Hay muchas personas que han visto milagros, que no nos ven hacer bulla y que no nos ven hacer relajos como otros hacen. No quiere decir que Dios no se manifieste en este lugar. Hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y si diéramos tiempo para que cada quien diera su testimonio, cada uno de nosotros tendría algo poderoso que decir del poder de Dios. Por eso Dios obró de una manera sobrenatural. Dice en Hechos capítulo 12 versículos 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínese usted, ¿estaría usted tranquilo si estaba preso y que al otro día lo iban a matar? Estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él estaba soñando que lo estaban liberando de la cárcel. Imagínense cómo es de Dios sobrenatural, cuando en realidad sí estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiero hacer un paréntesis aquí. En ese tiempo les decía que ya eran miles de creyentes y no pueden haber 10,000 ni 15,000 ni 5,000 en una casa. Este era uno de los lugares donde se reunían, como el día de hoy cuando nosotros hacemos nuestros grupos familiares. Yo siempre oro, ese día yo oro por todos los grupos que están reunidos, porque están reunidos en el nombre del Señor para predicar el evangelio, y algo tiene que pasar de parte de Dios. Total que este grupo que estaba en la casa de María estaba orando, y ahí fue donde Pedro llegó.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, lo dejó afuera, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ni ellos mismos creían de tanto poder y de tanta cosa sobrenatural. Imagínense que Pedro no sabía o no creía o no había realizado que Dios estaba enviando un ángel para liberarlo de la cárcel de una manera extraordinaria. Yo he sabido testimonios de personas que Dios las ha librado de una manera sobrenatural. Imagínense usted, estas puertas, no solo hay soldados, para empezar hay soldados cuidando la puerta, soldados bien armados, y luego son puertas con llave, pues no están abiertas, están cerradas y están con llave. Por lo tanto, no cualquiera puede abrir esa puerta. Pero dice que la puerta se abrió solita. Imagínense el poder de Dios a favor de su iglesia, el poder de Dios a favor de sus hijos. Por eso debemos creer. Nuestra fe debe ser fortalecida, porque a veces los problemas y las situaciones que vivimos son tan grandes y son tan difíciles que creemos que Dios no va a poder actuar, que creemos que Dios no puede hacer nada. Déjeme decirle una cosa: no hay imposible para Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque el que cree, todo es posible. Todos se quedaron asustados. La muchacha de la emoción ni le abrió, lo dejó afuera, imagínense. Y Pedro: ya viene la policía y me dejaron afuera. Hasta que le abrieron, ¿verdad? Y entonces se gozaron. Imagínense qué alegría, qué avivamiento después de haber orado, ver la respuesta de Dios. Cuando Dios responda de una manera especial a una petición que ustedes han hecho, celébrenlo y compártanlo. El mundo tiene que saber lo que Dios hace. El mundo tiene que saber que somos hijos de Dios. El mundo tiene que saber que no somos una iglesia más, que somos la iglesia de Cristo, que Dios se manifiesta en medio de nosotros, que su poder sigue siendo el mismo y que nosotros clamamos no porque no podamos usar la fuerza ni medios naturales, sino porque nosotros hemos escogido depender de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Todos fueron testigos de algo sobrenatural. La fe de los creyentes fue fortalecida y muchos aceptaron a Jesucristo. Mientras tanto, los apóstoles inmediatamente siguieron predicando el evangelio. El mensaje de la iglesia no es un mensaje de hombres, no es un mensaje humano, es un mensaje sobrenatural, es un mensaje divino. El mensaje se saca de la palabra, de la Biblia, no de tradiciones, no de cuentos ni de historias. De la palabra de Dios se saca el mensaje, no lo que nosotros pensamos, sino que la Biblia dice. Se predica el mensaje de la palabra de Dios, porque eso le da seriedad y eso certifica que la iglesia es la iglesia de Cristo, porque predica el mensaje de Cristo y Cristo tiene que respaldar su mensaje, porque no es mensaje de nosotros, es mensaje de Jesucristo, y Cristo respalda su mensaje cuando la iglesia cree y confía en Él, cuando la iglesia ora y cuando la iglesia espera en Él. El creyente, cada creyente se debe convertir en un ferviente administrador de su fe, que cree, que ve la mano poderosa de Dios obrando en su vida. Los hijos tienen que ver a los padres, no lo que hablan, no lo que dicen, sino lo que hacen, cuánto confían en el Señor, porque los hechos se demuestran en los momentos difíciles. Ahí es donde se ve la fe de los creyentes, cuánto confiamos y esperamos en el nombre poderoso de Dios. Cuántas veces he contado yo en diversas situaciones en que se vieron mis padres que eran pastores y que nosotros éramos 9 hijos y los recursos eran escasos, pero mis padres eran
eran de fe. Mi madre era una mujer de oración. Mi madre trabajaba en lo que podía para ayudar a mi padre, pero los recursos eran escasos y había ocasiones donde no había comida, donde no habían recursos para ese día. Mi madre lo que hacía era ponerse a orar. Ella nos enseñó que los problemas de nosotros se resuelven orando, y Dios se manifestó varias veces de una forma sobrenatural, llevando comida, llevando recursos, llevando hermanos, llevando personas a las cuales Dios mismo les hablaba para que llevaran la comida, para que llevaban los víveres. Hemos visto en nuestras propias manos, en nuestra propia experiencia, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Hemos crecido viendo la mano poderosa y la respuesta de Dios a las oraciones. Hemos orado y creído en el poder de Dios, y hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. Y eso es lo que le hemos transmitido a esta iglesia. Una iglesia de fe, una iglesia que cree, una iglesia que espera, una iglesia que ha visto la mano de Dios y lo ha manifestado y lo ha testificado. Y por eso muchos otros han venido a los pies de Jesucristo. Me acuerdo en una ocasión, llegó un joven conmigo, vino aquí a la iglesia y me dijo: mire, encontré a un amigo borrachito ahí en el garage de su casa haciendo desórdenes, y pues aquí se lo traigo, ¿verdad? Y empezamos a orar y empezamos a trabajar con él junto con otros jóvenes. Usted sabe que a veces para que la gente conozca, para que la gente reaccione, no es inmediato, no es así nomás, hay un proceso. Empezamos a trabajar con este joven, hermanos, y este joven empezó a reaccionar y empezó a cambiar y entregó su vida a Cristo, y el día de hoy es un líder aquí en la iglesia. Me lo voy a decir el nombre, hermano Rubencito, el que canta a veces aquí. Un borrachito que lo encontraron en el garage de su casa. Y todavía hay quienes dicen que en esta iglesia no se hace la obra de Dios. ¿Cómo es posible cuando hemos visto cómo la mano de Dios se ha manifestado a través de la iglesia? Por eso seguimos orando. Eso no quiere decir que no necesitamos orar más. Por supuesto que necesitamos orar más. Tenemos un enemigo que nos adormece. Tenemos un enemigo que nos distrae. Y algunos se dejan llevar por el enemigo. No vienen a las oraciones cuando convocan los coordinadores. No vienen en los periodos de ayuno que hacemos en la iglesia. No vienen, no participan, porque el enemigo los tiene distraídos, los tiene adormecidos. Pero eso no quiere decir que en la iglesia no se ore, que en la iglesia no se busque a Dios. En una oración que hicimos en esta iglesia, muchos de ustedes fueron testigos cómo Dios sanó a una mujer de cáncer, y cómo la hija que había sido desahuciada por los médicos fue sanada, y ellos dos, la niña y su madre, dieron testimonio aquí de lo que Dios había hecho. Una mujer que había sido despreciada por el hombre, desahuciada y rechazada por el hombre por su enfermedad, Dios la sanó y la restauró totalmente. Ese es el Dios en el que creemos, y es el Dios que predicamos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios poderoso. Lo que es imposible para el hombre, como dice Lucas 18:27, y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Crees en Dios? Busca a Dios, clama a Dios. A veces vienen personas con necesidades grandes y que quieren respuestas inmediatas. Sáqueme de esto, ayúdeme con esto, deme dinero para esto. Un momentito. ¿Cómo está su vida? ¿En qué cree, en qué no cree? ¿Cómo está su corazón? ¿Ya entregó su vida a Cristo? ¿Tiene fe o está desesperado por su problema? La mayoría de gente viene desesperada, no viene por fe. Viene por una necesidad material. Viene por una enfermedad o por problemas. No importa por lo que vengan, nosotros tenemos que predicarles el evangelio. Y tenemos que predicarles que Cristo entre en sus corazones. Y al entrar Cristo en sus corazones, Él va a empezar a obrar en sus vidas y los va a liberar.
Y vamos a ver cosas grandes y maravillosas que Dios hace en las vidas de las personas. Pero hay personas que no es eso lo que quieren. Lo que quieren es que se les saque del problema, que se les preste dinero, que se les dé dinero. Aquí viene gente permanentemente a pedir dinero, pero no es esa la tarea de la iglesia, ni tenemos el dinero para estarlo dando de la manera que ellos lo piden. Pero sí predicamos el evangelio, sí les hablamos de Cristo. Aquí los grupos muchas veces se organizan para llevar víveres, para ir a visitar hospitales, para ir a centros de convalecencia. Jóvenes que han ido a centros de convalecencia a visitar a los enfermos. Aquí los coordinadores de área y el pastor, su servidor y su esposa, nos mantenemos visitando hospitales, visitando enfermos, orando por ellos. Yo me conozco todas las cárceles del condado de Orange, porque me ha tocado ir de cárcel en cárcel a predicarle a personas que me han recomendado y me han pedido. Me acuerdo que una vez me tocó ir hasta Lancaster a predicarle a un joven porque la madre estaba afligida por él, y oramos y Dios se manifestó de una forma especial. A los 6 meses el muchacho estaba aquí dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Había sido liberado de la cárcel. Dios ha obrado de una manera maravillosa. Por eso no dejamos de predicar este evangelio, no dejamos de creer en el poder de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Punto número 3: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no depende de las circunstancias, ni de los tiempos, ni de las autoridades. Imagínense que el rey Herodes, para cuidar a Pedro, destacó a 16 soldados. Estamos hablando de hombres dedicados a la guerra, armados, para cuidar a una persona desarmada totalmente. Él quería estar seguro de que no se le escapara, porque ellos creían que los creyentes usaban medios humanos para sus liberaciones y sus situaciones, como cuando Cristo resucitó, se inventaron de que los discípulos lo habían ido a sacar de madrugada y tenían 4 soldadotes ahí. ¿Qué pasó con los soldados? Bueno, el ángel se encargó de adormecerlos para que ni cuenta se dieran. Pero ellos creían que los discípulos usaban medios humanos. Pero nosotros sabemos que el poder de Dios se movió en la iglesia de una manera extraordinaria, como en este caso, y como se sigue moviendo el día de hoy. Seguimos creyendo en ese Dios poderoso. El hombre se enojó tanto, el rey Herodes, que mandó a matar a los 16 soldados. Porque en ese tiempo los soldados eran responsables de los presos. Y si un preso se fugaba, el soldado pagaba con su propia vida. Y los mandó a matar. Este Herodes, más adelante, ahí mismo en el libro de los Hechos, murió engusanado como castigo de Dios, porque fue un hombre perverso que se levantó contra el evangelio. La Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Somos la iglesia, y el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Dios obra poderosamente para respaldar a sus hijos. Dios obra poderosamente para respaldar a su pueblo. Por eso la oración que hacemos por los necesitados no es en vano. La oración que hacemos por los perdidos no es en vano. Esas listas que algunos mantienen con nombres, orando, intercediendo por ellos, no es en vano. Dios está obrando y tocando vidas, y tarde o temprano algunos de ellos van a reaccionar y van a recibir a Jesucristo como su Salvador, porque Dios respalda la oración de sus hijos. Por eso los creyentes no podemos dejar de orar. En primer lugar, es oración personal. La oración personal es la primero y lo más importante. La oración diaria que hacemos a Dios, la lectura de la palabra de Dios es fundamental. Eso nadie lo va a ver, nadie se lo va a contabilizar, nadie lo va a supervisar. Eso es trato suyo con Dios. Eso solo Dios y usted lo sabe. Dios es un Dios poderoso. Y Dios puede cambiar cualquier
circunstancia. Por eso nosotros seguimos clamando y seguimos creyendo. Pero también la oración de la iglesia, cuando la iglesia nos cita, cuando los líderes nos citan, es porque hay una necesidad que nos compete a todos. Oramos. Esta iglesia ha hecho oraciones tremendas. Hubo un tiempo aquí en Costa Mesa donde había persecución para los inmigrantes ilegales y eran redadas a cada cierto tiempo, y era una aflicción que había en los corazones, y esta iglesia entró en oración y orábamos por ellos, y Dios se manifestó protegiendo sus vidas, y hasta el día de hoy Dios ha estado con ellos, y no solo los ha bendecido, sino los ha prosperado en este país, porque son hijos de Dios. Somos la iglesia de Dios. No importa los papeles que nos identifiquen, lo que importa es que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Por eso la respuesta de Dios siempre es sobrenatural, porque la oración es espiritual, no es un recurso humano. La oración es espiritual. Por eso debe ser una oración sincera delante de Dios, no para que me miren ni para que me oigan, no para que sepan que yo hablo lenguas, no para levantar la voz para que crean que soy espiritual. No nos engañemos. La oración, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Por eso cuando habían dos, estaba aquel que oraba en público y oraba en voz alta para que le oyeran, yo aquí, yo allá, y estaba aquel otro que le decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Dios oyó la oración de la persona sincera que estaba hablando con su propia necesidad. Dios quiere que tu oración sea sincera, que no ores para que te miren o para que sepan que oras. Dios quiere que ores con todo tu corazón en los momentos difíciles, para que Él se manifieste, para que Él te saque adelante y para que Él sea glorificado. No la iglesia, sino Dios. ¿Cuántas, hermanos, cuántas personas han sido sanas aquí por el poder de Jesucristo de otras iglesias y se han ido a las otras iglesias? Pero no importa, el poder es de Dios y la gloria es para Dios. Es lo que a nosotros nos interesa y es lo que nosotros predicamos. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios sigue respondiendo. Por eso seguimos clamando y esperando. A finales de febrero tendremos nuestra primera vigilia general de la iglesia. Hay vigilias de áreas algunos viernes, pero el viernes 23 de febrero tendremos nuestra primera vigilia general de toda la iglesia. Amén. Ojalá que todos, que sea como un domingo. ¿Aló? Hermanos, necesitamos la oración. Vienen tiempos difíciles para Estados Unidos, para el mundo entero y para Estados Unidos. Yo no sé si usted está al tanto de las noticias, pero las noticias, lo que las noticias nos dan a entender es que el mundo está en crisis. Estados Unidos está en crisis. Internamente Estados Unidos de por sí está en crisis, seria. Crisis de liderazgo, crisis política, crisis económica. Y Estados Unidos es el líder mundial. Por lo tanto, lo que sucede aquí afecta a todo el mundo, pero también están todos los demás países llenos de crisis y problemas serios. La situación del mundo está difícil. La situación para los cristianos cada vez va a ser más difícil. Cuando vino la pandemia fue una primera forma de que Dios obró para que se viera quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes no. Porque muchos en la pandemia, eso fue en todo el mundo, en todas las iglesias cristianas. No hay iglesia cristiana que pueda decir que no tuvo eso, porque era parte del juicio de Dios. Y vendrán todavía situaciones más difíciles, porque estamos en el tiempo del fin. Cristo viene y los creyentes debemos prepararnos. Y si no oramos, si no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, el diablo nos va a engañar.
porque hay muchas falsas doctrinas que engañan a la gente, que seducen a la gente, que atraen a la gente y se apartan de la verdad, se apartan de la palabra, se apartan de la comunión. Nuestra responsabilidad como iglesia, en primer lugar, es vivir el evangelio que predicamos. Vivir el evangelio que predicamos. Que la gente mire que hay verdadero amor entre nosotros y hacia los demás. Que la gente mire que el mensaje de Jesucristo lo vivimos en nuestra propia vida y en nuestra propia familia. Que nuestros hijos puedan decir: mi padre, mi madre es una mujer de oración. Que nuestros hijos puedan decir: mi padre y mi madre son hombres y mujeres de fe. Son hombres y mujeres que aman a Dios sobre todas las cosas. Que los vecinos puedan decir: esos de ahí son diferentes. No por lo que gritan ni por lo que dicen, porque hay quienes quieren demostrar que son creyentes con la radio encendida a todo volumen todo el día. O con la televisión encendida con programas evangélicos todo el día. Eso no es demostración de que usted es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que vive la palabra en su trabajo, en la calle, que da testimonio de su fe y que se comporta como un verdadero hijo de Dios en todo lo que hace. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Le hace falta vida, pero vida de la palabra. Vivir la palabra. Y en segundo lugar, orar. Nos hace falta orar, interceder los unos por los otros, porque la oración es poderosa. Este ejemplo nos muestra que Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Dios puede mover cielo y tierra de manera sobrenatural para obrar a favor de la iglesia y a través de la iglesia. Por eso necesitamos mantenernos firmes en oración y en comunión para que Dios se siga manifestando y moviendo en medio de nosotros. Pongámonos de pie.